Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día vamos a hacer otra salida a terreno, una salida a terreno aquí en Chamonate, camino japonés. Claro, hay mucho más tráfico como se ve y hay mucho más tráfico y claro, no es tan extremo. Es un camino bastante interesante y siempre era al fondo una alternativa desde hace tiempo para viajar entre Copiapó hacia Caldera. Este camino japonés donde vamos comienza en Chamonate, Bodega Chamonate, ahí, Toledo. Va por el interior, Cordillera de la Costa, sube a la cuesta Pajas Blancas y baja después a la llanura, llegando directamente al Caldera. El camino japonés, tiene su nombre de las empresas de, participación o dueños japoneses, principalmente la Adrianita o la Mina Atacama, los de fierro, que trabajaron de los años 80 aquí en este sector. Ya yo hablé de eso, y Cerro Imán, por ejemplo, eran principalmente participaciones o dueños de Mitsubishi o de otras empresas japonesas, y por eso palabra o este dicho, el camino de los japoneses. Este camino tenía la particularidad de este tiempo está pavimentado. La pavimentación en los últimos años, digamos, de la primera fase no era muy buena. Se quedó bastante delicado, pero ahora, claro, de nuevo está pavimentado. Pero este camino era realmente un camino minero hecho por los empresas, por las empresas mineras, por su propio interés al fondo, como en muchos países es así. También hay que reconocer, este camino se habilitó en los años 50, entonces la infraestructura aquí en Chile todavía no era tanto, no era bastante precaria. Por ejemplo, el camino hasta los años 50, el camino Copiapó hacia Caldera, solamente hasta Piedra Colgada tenía pavimentación en los años 60, el resto era pura tierra nomás. Entonces este camino era una alternativa para la industria minera. Dejamos pasar los autos ahí. Se nota, aquí hay mucho más tráfico, pero eso no es siempre así. Vamos a cruzar la Cordillera de la Costa o vamos a entrar a la Cordillera de la Costa. Vamos a escapar algunas rocas intrusivas de nuevo. Vamos a ver dunas, ¿no? Claro, vamos a por un sector bastante interesante. Las minas ya vimos ahí en este sector algunos, ¿no? Vamos a ver, voy a tratar para ir a San José, sino hoy, otro día, la famosa mina San José con su accidente de los años pasados, ahí en 2010, si me recuerdo bien, con los 33 encerrado un par de meses ahí abajo en 700 metros. Por eso este recorrido también aquí se llama el circuito de los 33. Realmente un camino bastante bonito para recorrer una vez si uno tiene tiempo y no es tan apurado para ir a Caldera de Copiapó o viceversa, de Caldera a Copiapó o de Copiapó a Caldera. Lo único que hay que mencionar, la entrada por Caldera un poco complejo hoy día, claro, por la doble pista, por la doble vía. Hoy día hay que hacer un poco de idas y vueltas ahí para llegar realmente al empalme, como antes era mucho más fácil. Bien, vamos a subir ahora la cuesta Pajas Blancas y ahí veamos qué nos espera ahí en este sector. Bien, amigos de GeoVirtual, ahí vamos. Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día aquí en el llano de Chamonate, aquí en el comienzo de la entrada del camino japonés, ¿no? El llano o la llanura no tan bonita aquí en este momento como estamos en los suburbios de Copiapó, pero hay una particularidad. Sí, voy a nombrarlo al toque, al tiro. Este llanura o este
conjunto de valles muestra que este valle muy probablemente es más antiguo, o era un buen tiempo el valle principal, aunque hoy día el río Copiapó toma otro rumbo, casi bifurca. En realidad este llano Chamonate es una gran bifurcación al fondo de afluentes. Aquí este afluente, paleoafluente mejor dicho, no se ve bien aquí de mi punto de vista de donde estoy ahora, ¿no? Pero se nota que esta llanura al fondo es más bajo, tiene una cuota más baja que actualmente el río Copiapó o el valle de Copiapó, que justamente para kilómetros aquí detrás mío donde se ve, se junta con el llano de Chamonate. Entonces, si lo analiza bien, este llanura seguramente era el antiguo trayecto, bueno, de un afluente no menor aquí de Copiapó. Eso, claro, hay que comprobar eso capaz en forma geológica. En un momento deberíamos encontrar aquí también abajo de escombros más ya aluviales, digamos, de tipo coluvial, aluvial, deberíamos encontrar también algunos rastros fluviales, pero se nota geomorfológicamente bastante bien. Aquí, si detrás vemos hacia arriba la subida suave de ya al fondo hoy día se mantiene como quebrada o como brazo muerto del río Copiapó. Todavía hoy día se nota eso, el viento, por ejemplo, que sopla desde la costa hacia arriba, toma este rumbo. Por eso Copiapó no tiene tanto viento, por ejemplo, como los pueblos más abajo de Copiapó, como Piedra Colgada o San Pedro. Es mucho más ventoso, ¿no? Completamente intervenido por el ser humano acá. Aparte tenemos las minas, aquí la mina Cerro Imán y otros, ¿no? Y basura también, como siempre, ¿no? Eso aparte. Bueno, también hay que indicar la geología no siempre trabaja en sectores bonitos, hermosos. También algunas veces nos toca un trabajo en sectores bastante retrabajados, ¿no? Voy a subir ahí un poquito, capaz ahí se ve mejor, ¿no? Como se junta atrás mío, ¿no? Estamos ahí en la mañana, todavía hay nubes o neblina, mejor dicho, ¿no? Pero capaz eso hasta favorece un poquito la idea que estamos viendo abajo ahí. Ya vamos a avanzar hacia el este, par de kilómetros nomás subiendo a la Cuesta Pajas Blancas. La cuesta tiene 990 metros de altitud, es decir, desde Chamonate hay que subir 700 metros. El paisaje es único, intrusivas y depósitos eólicos predominan el paisaje. Aquí, llegando a la Cuesta Pajas Blancas, una cuesta no tan alta, ¿no? Pero pronunciada sí, ¿no? Aquí tenemos una roca bien particular. Bueno, estamos en el Batolito Andino. Voy a buscar mi Matío acá antes de me olvidar eso. Estamos en el Batolito Andino y claro, aquí tenemos el Plutón Pajas Blancas, y este Plutón es más joven, ¿no? Es un Plutón un poco más joven, de 103 millones de años, 107 si me no equivoco. Vamos a ver después en las cartas correspondientes, creo que hoja Copiapó de Senagiomín, vamos a ver lo más correcto. Y claro, este Plutón Pajas Blancas es parte del Batolito Andino y destaca por sus contenidos un poco más ácidos, son un poco más cuarzo que tiene adentro. Entonces estamos hablando de granodioritas y de este sector un poco más arriba del diagrama de estrellas. Veamos la roca aquí ahora, la roca plutónica intrusiva, mejor dicho, una granodiorita, yo sospecho.
se nota Altiero, mucha plagioclasa, anfibol y claro, sí hay cuarzo ahí adentro. En mi sector aquí no encuentro nada de ortoclasa, pero hay sectores donde hay ortoclasa aquí, eso sí, ¿no? Entonces por lo menos ya estamos hablando del Streckeisen un poquito más ácido, un poquito más con contenido de cuarzo, ¿no? Entonces algo ya diferente que muchos plutones demás aquí muestran aquí también. Se nota eso, ¿no? Bastante bien. Lo mismo, muy parecido. La cantidad de máficos no es tanto por si acaso, ¿no? Son un poco más leucocrato como en otras ocasiones aquí. Y claro, son más jóvenes, ¿no? O son de un pulso, de una fase bien joven, para no decir capaz una de las últimas de Plutón, de los patolitos andino costero acá, ¿no? Si uno va por el camino japonés, uno Altiero nota esta forma morfológica de los plutones más suave, más redondeadas, ¿no? Y las otras rocas son un poco más escarpadas, para decirlo, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y bueno, ¿no? Y aparte de todo, aquí, claro, tenemos una vista bastante bonita. Todavía estamos en la mañana, pero ya recién salió la neblina, la Camanchaca, y ahí estamos con el momento más bonito aquí siempre en Atacama, bueno, aparte de atardecer, donde puesto de sol, ¿no? Donde hay una tranquilidad acá, no hay viento, y eso sí es bonito. Ahí da la vista hacia abajo, hacia Valle Río Copiapó, se nota, al fondo se nota todavía la neblina dentro del Valle Río Copiapó, ¿no? Por eso en Copiapó hay mucho más neblina como aquí en el desierto, digamos, un par de kilómetros hacia afuera. Ya. Donde en Palme, Mina, Galleguillos, Cerro Negro Norte, vamos a seguir hacia dirección Caldera. Y claro, ahí estamos entrando al campo de dunas, ¿no? Un gran sector de depósitos eólicos, dunas, como en este sector no es nada extraño, hay que decirlo, ya yo hablé varias veces de estas dunas, y aquí, claro, hay que reconocer, aquí las dunas juegan un rol bastante importante para el turismo, para la entretención. Aquí hoy día no, hoy día todavía no hay tanto movimiento, pero hay que decir en muchos días, en la tarde, aquí el domingo, y gente sandboard, bueno, estas dunas sí juegan un rol muy importante en el uso recreativo aquí del desierto Atacama. Y en realidad, como las dunas son un sistema muy activo, móvil, muy bastante, digamos, dinámico, ya huellas tampoco se quedan por mucho tiempo, entonces no es tan, digamos, tan complicado hacer eso. Bueno, vamos a ver un poquito este sector de las dunas. Bien, ahí estoy arriba de las dunas y hay una vista pero preciosa ahí hasta los Andes, hasta la cordillera principal, ¿no? Se ve ahí el horizonte, los cerros con nieve, probablemente el Potro, ¿no? Que siempre visibles, y hay uno visible. Aquí abajo mío es ya Valle Río Copiapó y la llanura ya llegando más a la costa, ¿no? Y ahí el campo de duna,
bien precioso, ahí mirando hacia arriba, hacia Cerro Negro Norte, la mina Adrianitas ahí que ya conocimos, con una visita anteriormente, y claro, ahí, ¿no? Las dunas con sus ripples, bastante bonito, ¿no? Claro, la arena, eso sí, se mete a cualquier lado de la ropa y los zapatos acá. Y sí, vamos un poco más tarde, en sábado o domingo aquí, bastante gente con deporte recreativo, bicicleta, sandboarding. Ja, es un lugar bastante bonito y bastante importante también como sector recreativo. Hay que reconocer eso. Claro, el camino de los japoneses pasa por la conocida mina San José, la mina emblemática donde en el año 2010 quedaron 33 mineros atrapados en 700 metros de profundidad. Hoy una visita corta nomás, seguramente en otro vídeo voy a profundizar el tema. Ahora ahí en la mina San José, ¿no? La famosa mina San José, lamentablemente famosa, ¿no? Claro, por su accidente minero aquí en 2010, en el octubre, un derrumbe de mayor magnitud, sepultó, digamos, 33 personas, mineros, ahí en más de 700 metros de profundidad. Aquí, como estoy andando ahora, ¿no? Era en esta época el campamento que se formó de familiares, de gente de la prensa internacional, y todavía hasta hoy, creo, este accidente minero está bien asociado a Atacama y a la región, y mucha gente, como se ve acá, visitantes, van a Atacama por esta situación, por este accidente, por esta mina. Bien, ¿no? Vamos a ver un poquito nomás, ¿no? Capaz, seguramente en un momento voy a hacer una cápsula entera de esta mina. Aquí la perforación donde se logró establecer contacto a los mineros encerrados. Hay que recordarse, 18 días no se sabía si los mineros sobrevivieron el derrumbe. El derrumbe pasó un viernes 5 de agosto del año 2010. La noticia capaz más fantástica en la minería de las últimas décadas llegó al 22 de agosto. Se escucharon golpes y finalmente llegó la famosa noticia en papel. Pero 13 de octubre, es decir, 69 días después del derrumbe, se logró subir a los 33 mineros sano y salvo. Bien, hay que bajar la llanura Pampa Bellavista, llegando al Caldera. Por cierto, no es la parte más linda de Caldera aquí, pero bien, ahí terminamos el recorrido de 71 kilómetros por el camino de los japoneses. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, con estas imágenes me voy a despedir. Ojalá nos vemos en la próxima semana con otra salida a terreno, ¿no? Aquí a la salida del camino de los japoneses en Caldera, ¿no? Y bueno, ojalá nos vemos la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.